Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, para hacer alusión a la sintonía que tienen muchos de ustedes a través de las redes y que nos envían mensajes, la vida es la fiesta más grande y tú decides si te paras y bailas o ves solo desde el asiento a los demás. Pablo Macchini, buenos días. Muy buenos días. Bien comenzamos, estamos en fiesta. Ya debería ser así, pero bueno, la vida tiene luces y sombras. Muy buenos días, señores. Buenas y santas sean las de Dios. Entró septiembre. Esto es Enfoque Matinal desde y para CDN, así que prepárese porque hay una agenda de noticias y aquí hay tres señores dispuestos a comentarla. Nelson Rodríguez. Bueno, no es fortuito que tú digas que entró septiembre, porque hace días tú estás bajando los bre. Ya llegó el primer bre y si te interesa, Pablo, estamos a 111 días de la Nochebuena y a 95 del doble sueldo. No. Suponiendo que sea el 9 de diciembre. No, pero calcula cuánto falta para el 15 de diciembre, que es cuando formalmente el país se cierra por felicidad. Hasta el 2 de, hasta el 10 de enero. Me encantó eso. Cerrado por felicidad. Bueno, los buenos días, los amigos televidentes, una semana más de trabajo y aquí los tres que echaron a Pedro entre el pozo. Pero en el pozo de la felicidad, de la información, no vaya a hacer cosas y no malinterpreten, tú sabes. Sí. No, me llega el pozo a la cabeza porque el fin de semana estuve leyendo sobre un brote de malaria que hay en la llamada región 8 de salud pública, esta zona oeste, Los Alcarrizos, Mano Guayabo, y oigo al ministro decir que se debe a agua posada, que una cancha no servía. La malaria, que es una enfermedad endémica, se supone prácticamente controlada. Entonces, yo inicio con la advertencia principalmente a la gente de la zona oeste de la capital, porque hay 20 casos ya comprobados y 178 probables. Entonces, es una enfermedad ya muy familiar entre nosotros, conocemos ya la prevención, el asunto del almacenamiento del agua, de limpiar el tanque, de limpiar los patios, pero ojo, que así es que comenzamos de a poquito. Hay un brote en la zona oeste y cuando viene a ver el país está cundido de malaria. Sí, señor, eso es así. Lo que es una preocupación. Saben que entre muchas cosas que tenemos que abordar para enfocar a la gente cómo se empieza la semana, siento gran preocupación de que cada vez está batiéndose más el tema de la posibilidad de que se expanda la seguridad social, que ya no sea de 60 a 65 años para que una persona se jubile y que sea aumentada la cantidad que cotiza cada uno de los trabajadores para que alegadamente se pueda conseguir una pensión digna. Nosotros tenemos cerca de 5 años o poco más hablando de esto y a mí me llama la atención, caballeros, porque justamente este año la seguridad social ha alcanzado su mayoría de edad. A los 18 usted se pone grandecito ya y hay que comenzar a darle títulos y prerrogativas, privilegios que se supone son de los grandes. Creo que es el año que desafía a República Dominicana y a todos los actores de esta seguridad social. Bajo el manto de una superintendencia de pensiones, yo pienso que con muchos cuestionamientos y que ahora la gente tiene que comenzar a ver en los diferentes niveles. La superintendencia de pensiones se supone debería ser el organismo mejor enterado, más vigilante y con mayor celo de que los pensionados en este país sean protegidos, que consigan de una manera o de la otra un éxito al nivel de su vejez. ¿Qué es éxito a la vejez? Cuando usted ve hacia atrás y usted dice, trabajé, ahora llegó la hora de descansar, en un nivel, porque el ser vivo no descansa. Llegó la hora de dejar un tipo de labor para dedicarme a otra labor, pero con garantías de lo que yo trabajé. Sabemos que antes eso no había manera de pensarlo, pero ahora con las promesas de una seguridad social, el dominicano le vendieron que puede aspirar a eso. Tengo una lista entonces de lo que en los últimos días hemos estado discutiendo y cómo esto, en vez de hacer sentir al trabajador sosiego, lo pone en un nuevo estrés. Y estresarse respecto a la seguridad social es un segundo problema, porque la que tenemos también lo es. Tenemos diferentes tipos de problemas a la luz de la seguridad social. Los que estamos pagando la seguridad social para ir al médico no tenemos el tema resuelto.
porque hay una gran diferenciación en lo que hay que pagar, no se ha resuelto el tema de los médicos y parece que cada semana tenemos que abordar con insatisfacción la seguridad social. Pero a mí me preocupa, y para los fines es este comentario, lo de las pensiones. Ahora hay cualquier tipo de escenario para aspirar por parte de muchos a países desarrollados, y uno de los lujos que los países desarrollados tienen respecto a nosotros es el de poder trabajar para luego tener una pensión digna en la vejez, porque las fuerzas se van agotando. Y aunque hemos vivido de la improvisación por mucho tiempo, los dominicanos y dominicanas estamos aprendiendo de que tenemos, por lo menos cuando se llega viejo, que tener un techo donde meterse, dicen, un techo donde meterse, cómo pagar las medicinas y la comida. 3 cosas sin las que nadie puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Actualmente, un trabajador recibiría una pensión de entre un 22 y un 35% de lo que gana si se sigue cotizando como estamos. Y eso es lo que nos dicen no resulta suficiente. Pero la seguridad social, en el tema de lo contributivo para la salud, en los últimos años ha demostrado que ha conseguido que la banca tenga suficiente dinero como para poder subsidiar en un aspecto hasta el Producto Interno Bruto de este país, porque hemos llegado al 15% del Producto Interno Bruto solo con lo que se recoge de la masa de los trabajadores y se pone en una bolsa de valores para que luego entonces se dinamice con ese dinero. Ahora mismo nosotros estamos de un 9.59% a un 15.77% solo en 5 años, aportando al grueso de la economía. Pero el Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuando se sienta a hablar de las pensiones, lo que consigue establecer es que el dinero no es suficiente y que la solución es que se cotice más y que se pensione más tarde el trabajador dominicano. En los últimos días hemos tenido que leer mucho sobre el asunto y llegar a la conclusión de que esto solo beneficia a la banca. El trabajador no tiene una sola garantía de que esto está obrando a su favor. Y en un sistema de seguridad social en el que todos estamos siendo representados, es importante, es legítimo y justo que todos los puntos de vista sean observados. En este momento tenemos obligatoriamente que apelar a que la Superintendencia de Pensiones, haciendo ver que con la mayoría de edad que tiene el hombrecito ya, o la mujercita, como usted lo quiera calificar según el género, la seguridad social, se comience a hablar con términos más claros. Ha sido un buen renglón de la economía para recaudar dinero, pero no ha sido suficientemente bueno como para hacer sentir al contribuyente que tiene un escenario en el que ahora recibe protección. Yo quiero apelar a esto porque en los últimos días hemos tenido que ver a mucha gente en condición de pensionada, insatisfecha y llegando ya al punto de la muerte sin conseguir que se hayan atendido sus quejas. Y el que entrega toda su fuerza laboral en un país necesita, por garantía constitucional, bueno, se me quedó allí la Constitución, por garantía constitucional, al final llegar a viejo tranquilo. Eso es indispensable. Eso es así. Don Nelson, ¿arranca usted o me voy yo? Vete tú, pero a propósito de la seguridad social, yo estaba buscando aquí que Hipólito fue uno de los temas que prometió arreglar, la seguridad social. Entonces yo quisiera que nosotros desmenucemos un poco la locución del guapo de Gurabo. Hacia allá vamos. Pero entonces yo tengo una pequeña antesala de mi comentario. Son puntos muy breves, pero sí decir que las noticias incompletas generan desconfianza en el lector, en el televidente. Entonces, cuando un medio no presenta la noticia completa, genera desconfianza, y la desconfianza conduce a la credibilidad. La credibilidad es la niña bella, la niña de los ojos de cualquier periodista, medio de comunicación. Usted puede tener muchos o pocos oyentes, televidentes, seguidores en las redes sociales, pero la gran riqueza de un medio de comunicación es su credibilidad. Entonces, los medios todos tenemos que cuidarnos de este asunto. ¿Por qué yo digo eso? Rápidamente, es porque una jovencita de 21 años, rumana, presumiblemente asesinada, eso hay que demostrarlo, se lanzó o la lanzaron de una 4ª planta de un hotel del sector de Bellavista. Se supone la persona que se entregó y que va a ser investigada es su ex compañero. Existía del mes de julio una orden de distanciamiento
de ese joven porque tenían muchos problemas y hay unas declaraciones de la madre que fortalece ese aspecto. Perdón, yo no voy a entrar en esto, ese no es el centro de mi comentario, sino el hecho de que yo tengo desde ayer buscando un medio formal que me diga cuál es el J. Hotel. Entonces todos los medios te dicen que en un sector, un hotel del sector de Bellavista. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso genera un morbo mayor, la gente tarde o temprano se entera de cuál es el hotel y pierde el hotel que posiblemente fue el que gestionó que no se hablara de su nombre, que no se mencionara, y los medios que entraron en este juego. Y al fin y al cabo, esto puede ocurrir en cualquier hotel. O sea, en este sentido, el hotel de entrada no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero sí quería uno, porque vive de estas cosas y que su gran fortuna es eso, la credibilidad, y uno es muy celoso de esto, uno vio cómo hay esta noticia incompleta y busco medios formales, por supuesto, y nadie dice cuál es el bendito hotel del sector de Bellavista. Entonces, dejémoslo de ese tamaño, pero sí quería hacer esa anotación como una anotación, atención a las autoridades competentes o incluso las incompetentes, a quien corresponda, en Santiago de los Caballeros. Cuando en 72 horas 3 señoras se suicidan, hay que comenzar a averiguar qué está pasando en esa sociedad. De miércoles a sábado en la noche es un tiempo muy corto para que ocurra lo que ocurrió. Precisamente hablo de María Magdalena Santos, de 56 años, Yamiri García, de 38, y Jocelyn Leclerc, de 40 años. Todo esto en Jacagua Arriba, en Los Ciruelitos y en Las Pulgas del sector Cienfuegos. Entonces hay preocupación. Ojalá que podamos en los próximos, si no en las próximas horas, en los próximos días, conversar con un profesional de la conducta de Santiago de los Caballeros sobre este tema, porque me llamó la atención especialmente. Cómo me llamó la atención el hecho, lo que está pasando con la policía. El problema con la policía es serio porque el ciudadano no le tiene respeto a la policía. Entonces hay una falta de autoridad de la autoridad. Y vamos, si ya no estamos, en la anarquía. Ocurrió ayer, esto fue en Moca, donde, ¿qué pasó? Bueno, una familia, había regresado un familiar de los Estados Unidos, estaban celebrando y la policía dicen que pasó varias veces. Yo no sé hasta qué punto hubo, porque la policía pase varias veces, no se iba a armar un altercado. El asunto es que hay un enfrentamiento entre la familia y la policía. Entonces hay videos que te muestran una actitud totalmente incorrecta de parte de la policía en el manejo de la situación. O sea, ¿qué hacer cuando pasan estas cosas y hay agresiones, como se ve en el video, del ciudadano hacia un agente de la policía? ¿Tenemos el video para que nos den el video, por favor? Porque el video es muy revelador. Sí, entonces, y esto se repite. Entonces, hay un problema de falta de autoridad. La gente no respeta, no le tiene respeto al policía, que es la autoridad. Pero entonces ese policía, ante esa falta de respeto por su falta de autoridad, en muchos casos reacciona como reacciona el agente policial. Uno lo agarra, el otro coge la ametralladora o lo que sea, el arma larga, y le entra bueno, a palos no, a metrallazos. Entonces, algo inaceptable, porque tiene que haber, y aquí lo presentamos, todo un protocolo, qué debe hacer, cómo debe conducirse unos agentes policiales cuando ocurren estas cosas. Entonces, esa es una parte del problema, una de las dos caras. La otra es cuando son los ciudadanos, como aquello del coronel, donde un señor le entra a bofetadas. Entonces hemos pasado de una dictadura terrible, donde el guardia leía como le daba la gana, y tenía impunidad absoluta, la satrapía, la dictadura, al libertinaje absoluto. Y ya ni siquiera, ni respeto,
Ni siquiera miedo se le tiene. Entonces, bueno, ¿quién es que va a poner orden aquí? Entonces, se lo dejo de este tamaño, porque si a eso usted le suma a todo esto el tema de la crisis familiar que tenemos. Eso está ahí, ya la familia no es lo que era, es una nueva familia. Entonces, es sumamente preocupante. Quería hacer esta llamada a las autoridades de la policía, del Ministerio de Interior, porque hay que reeducar a la Policía Nacional. No podemos pasar de la falta de libertad, como lo hicimos en la satrapía en los 12 años, a un libertinaje de irrespeto absoluto. Y en otro sentido, qué bueno que se expresó el Tribunal Constitucional. Entonces ya ustedes lo saben, se aleja la posibilidad de, por lo menos de las dos opciones. Una era llevar ese artículo transitorio al Tribunal Constitucional para que declarara la Constitución inconstitucional, una cosa que uno nunca creyó posible, pero ya eso ocurrió. Es decir, que deja a la reelección un espacio muy pequeñito a la posibilidad de una modificación constitucional, muy pequeñito. Y eso va a tendrá sus efectos en el mundo político, sobre todo en este enmarañado mundo político y el que viene en ese 2019 postelectoral, que hay que prestarle una especial atención. El gran tema político del día, por supuesto que es el discurso del presidente Hipólito Mejía. Un muy buen discurso, pero quizás el problema de ese discurso está no en la calidad del mensaje, que es una muy buena calidad, muy buena redacción, muy bien ubicados los puntos, sino en quién es que emite el mensaje. Porque en el emisor está la negación de todo lo que se afirma en el mensaje. Ese excelente discurso es más un discurso para David Collado, para Farideh Raful e incluso para Luis Abinader, que la mayor participación que ha tenido en el Estado ha sido miembro del Consejo Directivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, pero no para un Hipólito Mejía que su paso por la presidencia desmiente todas sus promesas. Pero yo insisto en que es un buen discurso, pero caramba, él se define como la transición. ¿Cómo puede ser la transición? El presidente 2004, y usted busca el problema de la pobreza, él habla de la institucionalidad, que es verdad, pero estábamos aquí entre el 2000 y el 2004. Entonces es una pena que este discurso, como les digo, que me pareció un buen discurso, porque ¿en qué consiste en este tipo de discurso? Usted busca de dónde coge a un gobierno, su adversario, y por ahí le da. Y le pone claro un ITEVIS, por supuesto. Pero de eso se trata, aunque hay una gran contradicción. Por un lado se critica duramente, posiblemente con razón, el alto nivel de endeudamiento que ya pasa el 50% del Producto Interno Bruto comprometido. Eso es verdad. Entonces, si se critica el alto endeudamiento, tú no puedes negar las muchas obras materiales que se han construido y lo mucho que se habrá hecho con ese mismo endeudamiento. Entonces, lo válido es criticar al gobierno. Son dos caminos: o criticas al gobierno por el mucho endeudamiento, o no tocas el endeudamiento y tocas las obras pocas que según tú han hecho. Entonces, bueno, cuando vas a buscar a los hechos te desmienten. Porque quitemos inseguridad ciudadana, corrupción, que fue una rueda que no se ha detenido nunca desde el 61 hasta ayer como a las 11 de la mañana. O sea, la rueda de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana se acelera de gobierno a gobierno. Nunca se ha detenido, e incluso en lo formal, en los gobiernos del PLD, uno les ha criticado que ellos han creado toda la normativa jurídica para luchar contra la corrupción. Es un mérito del PLD, sí, pero ahí mismo está la dura crítica al PLD de que no se ha decidido a aplicar esa normativa que ellos han creado institucionalmente. Ahí están
comisión de ética, el de Preco, el Pectobismol, PETCA, la cosa, lo que sea. Pero en el caso del PLD está por lo menos que el día que aquí venga un gobierno que quiera enfrentar el tema de la corrupción y sobre todo la impunidad, la estructura normativa está ahí. Pero entonces el asunto en esto de la lucha contra la corrupción está en su ejemplo. Cuando usted pasó por la presidencia, la rueda no se detuvo. Entonces yo me reitero en que ha sido un buen discurso. Lo que critico es el emisor. Por otra parte, es interesante esta salida de Hipólito Mejía al ruedo porque el escenario se va a poner interesante, porque la posible alianza de Hipólito Mejía con Miguel Vargas y la alianza del PRD Vargas con el sector Danilo Medina es una de las opciones que no se descartan, sobre todo ahora que está un poquito menos turbio el panorama interno del PLD porque se aleja la posibilidad de una repostulación. Y todo el mundo sabe, y no porque lo diga Nelson Rodríguez o Adis Burgos o Juancito Pérez Vidal alias Tito, que en el PLD, en todas, y cuando digo todas, es a todas, en todas las encuestas hay 3 señores que echan a Pedro en el pozo de la victoria electoral. El señor Danilo Medina, el señor Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Todos los demás tienen un escaso nivel de simpatía. Lo que quiero decir con esto es que si no va Danilo Medina, las posibilidades de Leonel o de Margarita son altísimas. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a pasar en el PLD en esas primarias abiertas o cerradas? Porque yo le decía a Bauta Rojas en la entrevista de Maquini este sábado que recuerde que ya no es Leonel Fernández el que reparte los sobrecitos, que sí, Leonel Fernández ha ganado 3 elecciones con más del 50%. Sí, Bauta. El problema es que lo ganó cuando él repartía los sobrecitos o en el 2004, cuando el país, recuerden lo que fue aquel 2004, aquel año vivido en peligro, terrible. Entonces, es importante analizar todo esto muy despacio. Creo que el lanzamiento de un Hipólito Mejía, que como decía el viernes, tiene un porcentaje del electorado en el bolsillo chiquito de su pantalón, un 5, un 8, un 10, que es de Hipólito. Entonces, ese 10 con el 5 o 6 del PRD, estamos hablando de que una alianza sector Medina, sector Hipólito, sector Vargas, partido Vargas Maldonado, es un escenario posible para un enfrentamiento con Fernández. Pero nos estamos yendo demasiado lejos. Queda muchísimo tiempo. Lo bueno es que nosotros vamos a estar aquí día por día para darle un seguimiento a todo esto, a ver dónde termina. Porque no estamos hablando de jugar sacachatos. Estamos hablando del poder político. Y el poder político tiene una conexión directa con el poder económico. Porque como se dice en el campo, las élites se la van y se la van. Nelson Rodríguez. Sí, para no irnos muy lejos del tema de Hipólito, yo voy a dejar pendiente algunos comentarios que tengo pendientes desde el pasado jueves cuando abordamos el tema de la reelección. Tengo algunos puntos de vista que por la dinámica del programa no he podido externar, porque todavía hay una serie de ventanas abiertas para el asunto de la reelección. Ya con la decisión del Constitucional aparecen abogados que dicen que se puede atacar por el asunto de la desigualdad. O sea que el constituyente discriminó negativamente a Danilo al impedir que expresamente él pueda optar por un nuevo periodo. Y también está el de la Asamblea Revisora, que ese sí sería un parto doloroso. Pero dejemos ese tema pendiente y quedémonos con Hipólito, cuya locución no es una cosa cualquiera. Señores, yo he insistido aquí que se trata de un expresidente de la República, que es uno de los líderes, quieras o no, de este país. Y los vínculos que establece, nada más hay que pensar en esa cadena de radio y televisión de ayer, o cadena no, propiamente dicho. La cantidad de televisoras y de emisoras que funcionó ahí, la gente piensa que hubo los millones de chanflán que va. Esos son afectos personales, políticos, intereses, y un expresidente puede lograr esas cosas. Entonces, hay un expresidente, otro expresidente en contienda, y eso tiene mucha significación porque
Yo estoy aquí desarrollando una tesis de hace días de que con Hipólito hay que contar, que Hipólito es una pieza básica en el ajedrez electoral y lo que él decida hacer o no hacer fuera o dentro del PRM puede cambiar muchas cosas. Claro. A mí me gustó el entorno, pero no el contenido de la locución. El entorno fue el escenario, la finca de San Cristóbal, la familia, las esposas, los esposos, los hijos, los amigos de los dirigentes, muchos jóvenes y muchas mujeres. Por ahí comenzó a venderse una idea. El manejo de Hipólito del teleprompter, señores, eso parece ser un hecho trascendente, intrascendente, pero se manejó con 3 y lo hizo de manera muy aceptable. En lo que respecta al contenido, yo digo que Hipólito fue el de siempre, el mismo Hipólito de siempre. Yo no vi ninguna oferta nueva, ni una sola pizca de renovación en su discurso. Incluso esa pieza, si usted le saca las críticas a los gobiernos del PLD, que no a Danilo, podía dársele a cualquier candidato de los últimos 40 años, decir, lea eso. Es decir, ¿dónde está la diferencia que debe marcar Hipólito, que ya fue presidente de la República? Yo pensaba que iba a dar algunas señales de que se está reinventando, pero fue el mismo Hipólito. Incluso obvió, no sé si intencionalmente por los estrategas, toda referencia a su gestión de gobierno 2000-2004. O no la obvió toda, hizo una sola. Cuando habló de la ley de migración, que él dice que le corresponde a su gobierno y sus reglamentos. El reglamento no, porque el reglamento vino en el 2011. Entonces, es serio el asunto que Hipólito no pudo mencionar ni defender nada de su gobierno. Esa sola mención. Además de que él fue muy tímido y parco al referirse al PRM, que es el escenario de la batalla que él tiene que echar. No sé por qué, pero intencionalmente el discurso fue general de los problemas del país, pero cuando habló del PRM fue como para salir del paso. Yo estaba haciendo un cálculo. Hipólito, de las palabras de su discurso, 2.253 palabras, dedicó solamente 141 al PRM. O sea, un 6% del discurso fue dedicado al PRM y a su lanzamiento. Y de un discurso de 17 minutos y medio, él le dedicó 2 al PRM. Que lo que él tenía que decir era que se iba a lanzar. No, pero él tuvo ocasión, cuando habló de que va a participar en un certamen democrático, pudo ampliar eso. Y cuando dijo que iba a apoyar a los compañeros del partido que aspiran para posiciones electivas, en lo cual hay muchas expectativas, también pudo ampliar esa parte. No sé si se trata de alguna estrategia, pero él se centró en algo de la transición democrática. Cuando él habló de transición, inmediatamente yo me remetí a una categoría de las ciencias políticas. Transición de una dictadura a una democracia, transición de esto a lo otro, pero no. Hipólito no evidenció a qué se refiere cuando 31 veces en su discurso mencionó el término transición. Habrá que explicar, habrá que ver, porque no encaja lo de transición en ninguna parte. Incluso así lo tituló, transición necesaria. Entonces, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya el Guapo de Gurabo está en escena. Mañana tiene su primer acto masivo en Villa Duarte, en un polideportivo. Él dijo que está en la calle. Y a Hipólito hay que respetarlo cuando está en la calle, porque es un trabajador incansable. No hay quien le carga atrás. Pero, reitero y concluyo, no impactó. Y personalmente no creo que era la pieza que iba a introducir a Hipólito como candidato en el escenario electoral. Con un giro de 360 grados sobre el tema, quiero actualizar la condición de salud en la que se encuentra una criaturita de 28 días de nacida. He tenido el contacto en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. De repente, un chofer de carro público está pasando por una avenida que se llama la Villa Olímpica y casi choca algo que ve que está en medio y que tiene un pequeño movimiento. El chofer, que de hecho tuvo un instinto que llama la atención, porque hay gente que sigue y así pasan horas y pueden pasar hasta días. De hecho, con cadáveres arrojados a la orilla de la carretera han pasado días y nadie se detiene porque la gente ve en su propia dinámica.
Este chofer se detiene porque cree su instinto que vio un movimiento y cuando va, hay dentro un bebé recién nacido. Una criaturita de menos de un mes. Alegadamente 28 días de nacido, ya le atribuyeron. La criaturita ha sido llevada al hospital infantil Arturo Grullón en Santiago bajo el estupor de un caso como este. Yo pienso que hemos visto bebés lanzados en, desgraciadamente, basureros. Hemos visto realidades humanas muy difíciles, pero ponerlo en la plena vía era el riesgo de que literalmente la criatura muriera. O sea, no solo hubo la intención del abandono, adicionalmente usted tuvo un intento criminal. Y ya es criminal en sí haberlo abandonado. Tienen las autoridades el desafío de poder identificar quién puso ahí, qué madre, qué padre. Prácticamente, y qué triste, es una decisión de madre en mayoría de los casos, porque alguna situación difícil trajo esa criatura al mundo. Por difícil que sea, nada justifica estos hechos. Lo que sí es que la criatura está hospitalizado y que ya se le da una condición de estabilidad. No pasó una tragedia de milagro. Que estuviese ahí ya es una tragedia, pero pudo haber sido atropellada por un vehículo. Las autoridades del hospital están muy impactadas, dando seguimiento. Hay gente que va al hospital solo para ver la criaturita e intentar algún nivel de adopción. No está en juego una adopción porque eso tiene un protocolo que tiene que pasar por las manos del CONANI, así por el estilo. Y muchas veces las investigaciones en la parte de quién puso eso ahí se quedan estancadas en el tiempo. Hay mucho trabajo en la policía, la fiscalía no tiene de dónde arrancar a veces y pasan meses para encontrar arraigo de una acusación. ¿Cómo me gustaría que pudiesen dar con la persona que provocó esto? Porque como sociedad, es importante que no demos caldo de cultivo a esta clase de casos. Cada vez que ocurre, la gente vuelve a cuestionar, y tantos que no pueden tener sus propios hijos. Vaya usted a ver. Grave, el drama. Peor no puede ser, sobre todo porque hay sitios donde una madre puede entregar a su hijo en adopción. O sea, aquí, como tú decías, hay un aspecto ya de homicidio. Oye, que es una intención criminal, porque no es que yo no lo abandoné simplemente. Es otra cosa. Y muy mala de estar en su salud mental una madre, un padre que haga esto. Claro, esto viene a fortalecer lo que estamos hablando del grave problema de la descomposición de la familia tradicional, de los valores de la familia. Esos son hechos que marcan un antes y un después. Y eso no tiene que ver con pobreza, porque aquí hay un 5% de pobreza extremísima, que entonces sería terrible pensar en esto. Yo creo que ahí, ojalá que las autoridades cuanto antes localicen a la persona, hombre, mujer, que hizo esto, y además de cárcel, creo que es urgente la intervención de un psiquiatra, porque esto es algo abominable. Eso tiene un componente muy amplio. Es que casi siempre coincide que es una mujer joven que no tenía capacidad para responderle a un embarazo, y por eso de ahí en adelante nosotros tenemos que seguir reclamando como sociedad que se hable de una manera más formal, más educativa y más temprano de la sexualidad, porque es una responsabilidad. Y los niños y las niñas están experimentando el sexo demasiado temprano, pero solo saben el placer, no saben las consecuencias. Entonces, mientras nosotros nos cegamos como sociedad y entendemos que el tema es tabú, entendemos que el tema es religioso, que no es religioso, que es familiar o que no es familiar, no nos organizamos para que de esta sociedad en adelante haya información. Una información no para la práctica temprana, sino para la responsabilidad de cuándo y qué consecuencias tengo. Esto es serio, esto es muy serio. Y cuando las sociedades se permiten la improvisación de la generación que está activa sexualmente, que procrea, tenemos esa clase de consecuencias. Y esa es solo una de las consecuencias. Son muchas, todas negativas. Bueno, antes de irnos a anunciar que nuestro invitado será don Guillermo Moreno, partido Alianza País, ex candidato presidencial. Después de la pausa, ya lo saben. Continuamos, ya regresamos.
Continuamos en Enfoque Matinal. Ya está en nuestros estudios el doctor Guillermo Moreno, que es nuestro invitado de hoy. Y yo decía, esto es una especie de opening de la entrevista, porque yo hablaba del discurso del presidente Mejía, y a mí me gustó mucho, porque de lo que se trata en la política es de tú tomar en cuenta los puntos fundamentales que les interesan a la gente. Y eso fue precisamente lo que hizo el expresidente. Otra cosa es, como yo decía, que usted sea el personaje ideal para hacer estos planteamientos cuando usted fue ya presidente de la República. Pero a mí me gustó mucho eso de hablar, por ejemplo, el problema del desorden, lo que yo llamo rabalización institucional. Se refirió a la falta de empleos, al costo de la vida, el tema de la violencia, que se está a uno, instituciones sólidas, lo que uno dice, bueno, instituciones sólidas en el periodo 2000-2004, vaya, pero eso no quita el valor del mensaje, que no necesariamente el emisor. Pero usted busca el aumento de las exportaciones, se reclama el aumento de las exportaciones, claro que sí. Fortalecer, aunque usted no lo crea, fortalecer la calidad de nuestra democracia. No hay una sola mentira en lo propuesto por el presidente Mejía. Mi crítica es al emisor. Ahora, el mensaje está fantástico. Me pareció que Guillermo Moreno lo dijo, o David Collado, o Farideh Raful. Pero qué bueno que vamos a tener a Guillermo Moreno con nosotros. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Que se prepare, que por ahí va la cosa. No, hay otro filón. Ay, mamá, sí. No, lo que pasa es que el Guillermo Moreno político no ha sustraído del Guillermo Moreno jurista. Y de los temas que yo le tengo es el asunto del juicio penal abreviado. Yo he leído mucho que él ha escrito de eso. Y tal vez no explica si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó con Embraer. Pero eso nos lo dirá nuestro invitado después de la pausa. Gran placer recibir con nosotros aquí en Enfoque Matinal al doctor Guillermo Moreno, quien es un candidato presidencial desde ya en el pasado, en el presente, y mucho hay para conversar con don Guillermo. Bienvenido, mi señor. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Es un placer conversar con ustedes. ¿Y Alianza País, cómo anda? Alianza va creciendo y fortaleciéndose. Precisamente nosotros en nuestra última publicación, y le voy a ceder un texto a cada uno. Bien. En nuestra última publicación reseñamos 12 actos de juramentación que acabamos de realizar en el mes de julio y el mes de agosto, que es parte de una campaña nacional de afiliación, en el cual esa campaña, que implica visitar los territorios, caminar, lograr nuevas simpatías, identificarlas, eso termina en un acto de juramentación donde se le entregan carnés a todos aquellos ciudadanos que han mostrado simpatías por Alianza País. Hemos realizado ya 11 actos en el país de juramentación, desde Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago, San Francisco, San Pedro, Higüey, La Romana, aquí en el Distrito Nacional, en San Juan de la Maguana, y realizamos el acto número 12 fue en Nueva York, en la iglesia de Riverside, un lugar de mucha significación. Y ahora, el próximo domingo, tenemos el acto de juramentación en Orlando, Florida, de Alianza País, donde se ha realizado un trabajo importante, y porque en Orlando es una de las comunidades donde nosotros hemos tenido mayor desarrollo como partido. Es decir, que Alianza País, como dice el titular, crece y se fortalece como opción política, como propuesta política en la República Dominicana. Eso está muy bien, pero a Alianza País se le tiene como la fuerza alternativa más fuerte. Fuera la partidocracia reinante, PLD, Partido Reformista, PRM y PRD, siempre aparece
puntero. En todas las encuestas, Guillermo Moreno es el más favorecido en todas las encuestas. La posibilidad, y perdón por la pregunta que se le ha hecho ya en 2 periodos anteriores, la posibilidad de un gran frente de los partidos reales o supuestamente alternativos, reales o supuestamente progresistas, para alcanzar por lo menos cuotas de poder. ¿Hay alguna posibilidad de que los egos disminuyan su tamaño en ese grupo de partidos y se llegue a ese gran acuerdo, fuera de la partidocracia reinante? Como a mí no me gusta hacer mucha, digamos, teorización en el aire, yo puedo hablar por lo que plantea Alianza País. Exacto. Esa es la pregunta. Nosotros somos partidarios de una gran alianza electoral. De todos aquellos partidos que efectivamente quieren y tienen vocación de ejercicio de oposición con el objetivo de sacar al PLD del poder. Y quiero señalar, subrayar, sacar al PLD, porque de lo que se trata no es de favorecer una facción. No hay una facción buena y una facción mala en el PLD. El PLD es un modelo de partido que no importa quién esté en la dirección como candidato, ese modelo de partido reproduce un esquema depredador del Estado, de los recursos públicos. Por tanto, nosotros hemos planteado como una cuestión central la posibilidad de construir una gran alianza política, social y ciudadana con el objetivo de sacar al PLD del poder. Eso implica que quedan excluidos, para nosotros no son oposición, aquellos partidos que, aunque se dicen de oposición, están alineados dentro de una de las facciones dentro del PLD, o favorece. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, lo que hay es que oír su discurso, no soy yo, oigamos su discurso. No, fue usted que lo mencionó, sí, pero nosotros, es usted quien lo ha mencionado. Bueno, entonces, nosotros decir que hay unos partidos cuando estamos aquí conversando. Nosotros planteamos que hay que sacar al PLD del poder. Si de los 20 y tantos partidos, todos son partidarios de sacar al PLD, es tan abierta como eso. Si solamente hay 8 o 7 o 5 o 4 que están en la disposición de trabajar para sacar al PLD del poder en cualquiera de sus facciones, entonces con eso nosotros estamos dispuestos a impulsar una gran alianza, no solamente política de partidos, sino social y ciudadana, por algo que está sucediendo en la sociedad dominicana. Y es que un alto porcentaje de ciudadanos no está inscrito en los partidos. Se manifiesta en la Marcha Verde y se manifiesta de muchas maneras, porque los partidos y la política ha caído en altos niveles de desprestigio y muchos ciudadanos se hacen indiferentes y en ese sentido no participan directamente en política a través de los partidos. Por eso la alianza tiene que ser amplia. Sí, pero lo que quiero decir entonces es que la alianza ya sería, por ejemplo, el PRM quiere sacar al PLD del poder, por consiguiente el PRM tendría espacio, el Reformista por igual, bueno, el Partido Reformista, el PRD dice que va solo, por consiguiente, si va solo, va a enfrentar al PLD. Entonces estamos hablando... Una cosa son las palabras hoy y otra cosa es el desarrollo. Lo que pasa es que si es por su comportamiento anterior vamos a tener problemas para la alianza. Hablando ahora, es decir, vamos a ver si efectivamente todos aquellos partidos que están en disposición de asumir un compromiso para sacar al PLD del poder, esa ya es la primera condición. La otra condición es que hay que cumplir lo que acordemos. Hay que cumplir lo que acordemos. Nosotros acabamos de recibir una situación que nos fue muy incómoda, y fue precisamente que acordamos una posición conjunta respecto de la ley de partidos, y en las últimas horas el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano se dejaron el acuerdo
y terminaron pactando con una facción. Que entonces, son los más fuertes. Entonces, ¿qué es lo más fuerte de la oposición? Sí, nosotros eso lo dirá el proceso, quiénes son los más fuertes. Lo que nosotros queremos dejar muy claro es, nosotros tenemos claro el adversario, y nosotros tenemos claro y creemos que debe haber reglas para hacer esos compromisos. Una de ellas es que lo pactado se cumpla. ¿Por qué eso es tan importante? Porque una de las cuestiones que tiene que plantearse una alianza político, social y ciudadana en estas elecciones, una de las cuestiones es asumir compromisos para hacer el cambio democrático. Y si no somos capaces ahora, en el proceso de construcción de la alianza, de cumplir lo pactado, mucho menos con un carguito, luego lo van a cumplir. Entonces, por eso es que es tan importante que hay que cumplirlo para ganarnos la confianza y la credibilidad en la sociedad, que eso se construye, eso no se decreta. Guillermo, pero hay un camino más cómodo en lo que respecta a la unidad, que es las unidades parciales en lugares específicos. Incluso estoy viendo una corriente tomando fuerza en algunos estamentos de la sociedad civil, de comentaristas, de que es que al PLD va a ser difícil derrotarlo arriba, pero se puede lograr una cuota de poder abajo. Yo estuve leyendo a Juan Bolívar el sábado y ya yo vi el destino de la Marcha Verde. Juan Bolívar dice que la Marcha Verde es la expresión de la insatisfacción ciudadana, pero cree necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia. Y dice Juan que ni todos los partidos de oposición juntos desprenden al PLD, a la corporación PLD del poder. Bueno, él dice que eso lo dicen activistas sociales. Entonces propone que los mejores candidatos provenientes de los partidos en los ámbitos sociales importanticen las candidaturas congresionales y municipales. Y ese mismo planteamiento lo hace el sábado César Pérez. Unidad de la oposición, pero para cambiar el rostro, mayor presencia en los organismos del poder como el Congreso y los ayuntamientos. Entonces, es probable que haya dificultades para una gran unidad. ¿Estaría Alianza País de acuerdo con esos planteamientos de unidad en municipios, en demarcaciones específicas? Si se plantea que debemos renunciar al propósito de sacar al PLD del poder, eso es un planteamiento claudicacionista. Bajo ideas así, de renunciar de antemano al objetivo principal, no se hubiera ajusticiado a Trujillo y no hubiéramos sacado a Balaguer en el 78. El adversario que hay que sacar del poder para desmontar la estructura de poder que han instalado durante casi 20 años y que han depredado esta sociedad se llama el Partido de la Liberación Dominicana, que es un modelo que no tiene ya posibilidad de renovarse a sí mismo, porque ninguna de las facciones se plantea y tiene posibilidad de renovarse. Cualquiera que se instale ahí bajo ese modelo va a reproducir esas mismas prácticas que se han ya instaurado. Por tanto, nosotros no asumimos posiciones claudicacionistas. Ahora bien, eso no quita, como es una lucha electoral y un proceso electoral que se va a dar a los niveles presidenciales, congresuales y municipales, que efectivamente hayan propuestas que se satisfagan esos niveles. Pero no puede ser excluyente. El blanco es sacar al PLD del poder y tenemos que perder la piel, tenemos que dejar que se nos agrieten los pies de caminar esta sociedad para sacar, porque esta sociedad no resiste un nuevo periodo del PLD. Y además, no solamente eso, si eso se produjera, vamos a entrar en un proceso de mucha inestabilidad e ingobernabilidad política, porque solamente el PLD se sostiene sobre la base del clientelismo y la corrupción. Y esta sociedad está harta de ser gobernada por ladrones, de que siga primando la impunidad. Pero tú estás desconociendo un gobierno del PLD futuro sin que se celebren las elecciones. Bueno, pero es que, por favor... Y a las urnas se va a ganar y a perder. Por favor, nosotros no podemos ignorar la historia. Es decir, ¿cómo a mí me puede venir a decir el doctor Joaquín Balaguer en el 78 que va a ser el gobierno del niño? Y yo creérselo cuando tuvo 12 años. El PLD tiene cerca de 20 años en el poder y entonces todos podemos hacer una evaluación
Y en esa evaluación respecto de lo que ha hecho, nos dice a nosotros que se ha quemado en las cosas básicas. Okay, pero vamos a la de lo que aspiramos. Sí, pero vamos a la real. Entonces no tenemos que esperar ahora 4 años más para que nos demuestren lo que ha tenido oportunidad de hacer durante 20 años. Sí, pero vamos a la realpolitik, vamos a la realidad. No compartes esta posición claudicacionista. En eso me entendió de una vez. Claudicacionista. Esa tú no la compartes. Ahora, una cosa no quita la otra, porque de lo que se habla es de un gran pacto que incluya lo mejor de cada casa. Pero es que acabo de decirlo, es contradictorio. Si ese pacto, lo que se está planteando es, miren, olvidémonos de sacar al PLD y conformémonos solo con regidurías y alcaldías. Entonces, a eso es que yo llamo, a eso es que llamo claudicacionista. Pero una cosa lleva a la otra. Claro, Guillermo. es complementaria. Exacto. Son complementarios, por eso fue lo que acabo de señalar. Pero el planteamiento absoluto, el planteamiento planteado de manera absoluta, es lo que he dicho, como ya olvidémonos. Son invencibles. No, ese no es el planteamiento. Bueno. El planteamiento es que, objetivamente, si fueran las elecciones hoy, en esta coyuntura, él ve una gran ventaja, como es cierto, del PLD. Entonces dice, bueno, esto se puede echar el pleito. Ahora, donde sí podemos darle al PLD es en la parte congresual y sobre todo municipal. ¿Cuándo nombraron a Menquín intérprete de lo que...? No puede ser una coincidencia con ese sector de la sociedad civil. Muy bien. No puede ser una coincidencia. Pero ese es el planteamiento. Lo importante para nosotros es que hay que producir una alianza amplia. Y esa alianza tiene que darse sobre la base de claridad, de compromisos muy claros. Nosotros incluso hablamos de un programa de mínimos indispensables para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos que definitivamente acabar con la impunidad. Y no hay forma de acabar con la impunidad si nosotros no fortalecemos la institucionalidad y legalidad democrática. Nosotros necesitamos, y eso es parte de esos acuerdos mínimos, una justicia independiente. Nosotros necesitamos un ministerio público independiente. Nosotros necesitamos un Congreso que fiscalice. Nosotros necesitamos una Cámara de Cuentas que ejerza el control. Nosotros necesitamos órganos electorales que nos garanticen elecciones limpias. Ese es el cambio democrático. Y para lograr todo eso, ¿no se descartaría una alianza con ese ejemplo de institucionalidad democrática que es el Partido Reformista? ¿O con el PRD, ahora PRM? ¿O habría algún tipo de freno a partir de la historia reciente? Nosotros lo que estamos planteando es las metas y los compromisos que hay que realizar. Y en ese sentido no estamos objetando de antemano a nadie, sino que estamos planteando... O sea, no se descarta una unidad con el Partido Reformista para lograr una serie de cosas. La palabra que usé, y no me lleve solo al Partido Reformista, es una unidad amplia. Si el Partido Reformista, como el PRM, que te lo acabo de citar, teníamos un acuerdo frente a la ley de partido y se quemaron frente a nosotros, por lo menos, Alianza País. Está bien que te pase, está bien que te pase. Se quemaron porque en el último momento, después de haber pasado unos meses discutiendo una propuesta frente a la ley de partido, haber firmado, haber impreso un librito, que le llamaban así el librito de la oposición, haberlo depositado conjuntamente ante la comisión y haberlo difundido cuando se acuestan las palomas, como se decía mucho antes, entonces resultó que pactaron con una facción y nos dejaron. Entonces eso ha planteado una desconfianza que ellos tendrán, que rectificar. Y rectificar autocriticándose esa conducta. Sí, porque esa conducta muy bien. Que ya no lo hicieron una vez, recuerda de aquello de que el que me engaña una vez es tonto. Sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo, ¿verdad que sí? Entonces, ya hubo esto. Entonces, eso es un mal precedente. Y cuando lo estoy diciendo aquí y planteando es porque precisamente no podemos dejar pasar esto. Es decir, no podemos dejar pasar que hagamos acuerdo y alguien, porque se cree muy grande
y muy poderoso pueda decir yo estoy por encima de los acuerdos, porque ese es el comienzo de mañana en el poder, yo estoy por encima de la ley. Precisamente por eso insisto en la pregunta. Es difícil crear un comité de moralidad en alianza con doña Herminia. Es difícil. O aliarse al nieto del impresentable con el discurso de fortalecer la democracia. Entonces, a eso es que yo me refiero. O sea, estaría la Alianza País dispuesto a una alianza con partidos que han pasado por el poder y en su paso por el poder la rueda de lo mal hecho no se ha ralentizado en ningún sentido. Guillermo, esa es la pregunta. Herminia era un cabaret que había en la parte alta de la ciudad. Yo sé que tú no entendiste. Estoy ayudándolo. Una alianza... Pero Guillermo tiene 30 años en la capital. No, pero ese no es su mundo. O sea, ni el mío tampoco. Ni el mío tampoco, Nelson. Acaba de insinuar una cosa muy tremenda. No, pero lo que él quiere decir, esa alianza, como dijo un venerable una vez de Maco con Cacata, eso es lo que él quiere significar. Pero, claro. Lo que nosotros ahora en esta cuestión hemos dicho es, la unidad tiene que ser amplia, pero tiene que ser sobre la base de principios y sobre reglas claras y compromisos claros. Y en ese proceso normalmente hay gente que se autodescanta, se sale, no dice, no, mira, no, porque yo lo que quiero es ser bisagra para mantener el reconocimiento y yo me voy a aliar a esto. Y hay gente que también tiene simpatías dentro de la lucha de facciones del PLD y dice, no, en esa alianza no. Y entonces el mismo proceso va descantando quienes están en un propósito realmente trascendente de hacer un cambio democrático y cuáles los que están jugando. Entonces, dejemos que sea el proceso. La situación para la oposición es bastante difícil. Yo no sé qué tipo de oposición ustedes pretenden hacer. Yo vuelvo y cito a César Pérez, politólogo. Él estaba respondiendo a lo que dijo Peralta de que no hay una oposición. Y él dice que la oposición se expresa a través de la Marcha Verde. Bueno, Peralta habló de la oposición política. Y sigue diciendo César Pérez, se expresa a través de declaraciones de muchos dirigentes de oposición que lo hacen tanto por escrito como verbal en los programas de televisión, en la radio, en la caminata. ¿Y tú crees que van a tumbar al PRD con nota de prensa y con declaraciones en los periódicos? Sí. Ustedes tienen articulado sobre la base de su programa una oposición efectiva que puede pasar por la unidad de acción, como dice Pablo. Pero si así es que van a sacar la corporación PLD del poder con nota de prensa, está feo el asunto. Sí, pero mira, Nelson, ese es el discurso de Peralta. Y ese es el discurso de la facción que está en Palacio, que es precisamente la de decir que no hay oposición, y eso tiene un objetivo político. ¿Desde cuándo José Ramón Peralta es analista? No, José Ramón Peralta encabeza la facción, es parte de una facción política que gobierna y que por tanto su discurso tiene una finalidad política. ¿Desde cuándo tiene tanta preocupación José Ramón Peralta por la oposición y por su destino? Si él es de parte del sector oficial. Por tanto, lo que José Ramón Peralta está es divulgando un discurso precisamente que busca bajar, disminuir el ejercicio de oposición con un objetivo que es, si no hay oposición, entonces nosotros somos los que vamos y debemos seguir como partido, porque no hay oposición. Ese discurso, que no es nuevo, busca precisamente presentar a la oposición como algo inexistente. Es decir, hay una finalidad política. Porque yo te digo a ti, nosotros en Alianza País, que es por quien puedo hablar, nosotros nos esforzamos dentro de nuestro contexto, porque lo que no hacemos es robar, lo que no hacemos es traficar con influencia, lo que no hacemos es importar usando mecanismos non santos. Nosotros que hacemos política seria y en serio, yo te puedo decir que hacemos dentro de nuestras posibilidades y un poquito más, hacemos un gran esfuerzo de hacer oposición. En primer lugar, lo hacemos a través de la televisión, de la radio, de las redes, pero lo hacemos en el territorio. Hacer en este país a una organización emergente que no roba,
12 actos de juramentación repletos en San Francisco, en San Pedro, en Higüey, La Romana, en Nueva York, en Orlando, en San Pedro, y hacerlo, hacerlo en esa forma en 2 meses, eso implica hombres y mujeres que están tirados a la calle y que están acompañando a la gente en sus luchas. Muchas veces nuestros militantes acompañan a la gente y no necesariamente reciben el favor de la publicidad, pero eso no quiere decir que no estamos haciendo el esfuerzo y el trabajo, y no creo que somos los únicos. Es decir, hay un ejercicio de oposición. La propia Marcha Verde es un ejercicio de oposición. Busquemos en América Latina manifestaciones porcentualmente de la categoría de la Marcha Verde que se estén ejerciendo contra la corrupción y la impunidad de esa resiedumbre. Entonces, lo que está haciendo la Marcha Verde cuando se hace esa manifestación del 1.000.000, por ejemplo, no es un ejercicio de apoyo al oficialismo, es un ejercicio contra un gobierno corrupto y que además de eso favorece con la impunidad. Entonces, eso es oposición. Entonces, José Ramón Peralta debe de admitir que efectivamente hay un ejercicio de oposición. Ahora, que nosotros estamos conformes con lo que hemos avanzado, no. Nosotros debiéramos tener a esta altura una plataforma ya más sólida y debiéramos tener una propuesta más sólida, eso es verdad. Déjame darle razón a Peralta en algo y voy a pasar a otra pregunta. Él dice que la oposición no tiene propuesta concreta, que dice una cosa hoy, otra mañana. Y yo voy a preguntarte lo del juicio penal abreviado de la empresa Embraer. Con Guillermo, señor McKinney, sí. En política nosotros ganamos un buen político, pero perdimos un buen jurista, un buen abogado, un buen académico. Es un teórico y ahí está su aval. ¿Qué sucede? Con el caso Odebrecht, la homologación se armó un lío grandísimo en este país. Pero ahora, con Embraer, no sentí que nadie opinó. Eso pasó por debajo de la mesa. Hubo una jueza del 4º juzgado de instrucción que lo autorizó. Se hizo la multa. ¿Por qué en el caso de Odebrecht hubo esa oposición militante y ahora, no sé qué opinó Alianza País, la sociedad civil y los partidos lo dejaron pasar como si nada? Aquel era malo y este era bueno. Sí, lo que pasa es que en el caso de Odebrecht no se dio lugar al juicio penal abreviado. La homologación. En el caso de Odebrecht fue una trampa. Ojo, fue una trampa. En el caso de Odebrecht lo introdujeron con lo que se llama un acuerdo de oportunidad ilegal, con el objetivo exclusivo de excluir a Odebrecht por lo siguiente, Nelson y Pablo, y público y televidente que me escuchan. Odebrecht tenía que seguir construyendo a Punta Catalina. Y para poder seguir construyendo a Punta Catalina, Odebrecht no podía ser sancionada penalmente. Entonces, por eso, cuando ustedes leen el llamado acuerdo de oportunidad, lo que Odebrecht hace es una contribución al Estado Dominicano. No es el pago de una multa, porque eso es una sanción penal. Entonces, ellos colaron a través de un juez que al mismo tiempo se prestó a eso, lo que debió ser un acuerdo de base para un juicio penal abreviado, donde Odebrecht debía entonces ser parte y ser sancionada como tal, o sus ejecutivos, etcétera, y ser, digamos, puesto una multa y una indemnización. Odebrecht sale excluida, mientras que ahora lo que se hace es que se hace un acuerdo de base, y en el acuerdo penal abreviado entonces hay un acuerdo total o un acuerdo parcial. En este caso, un acuerdo donde se admiten las faltas, donde se ponen de acuerdo sobre la sanción y se lo llevan a un juez, y de manera, digamos, sumaria, rápida, va a establecer, porque las partes están de acuerdo en la infracción y en la multa o en la sanción penal. Odebrecht fue otro escenario, y fue un escenario
que fue negociado por Danilo Medina, y lo digo, lo he dicho, lo he escrito y lo repito. Danilo Medina le negoció impunidad a Odebrecht, porque Danilo Medina, como fue financiado con dinero de Odebrecht, no podía llevar a Odebrecht, a Punta Catalina, a la investigación, y por eso se nombró una comisión ilegal. Incluso donde los que participaron en esa comisión usurparon funciones e hicieron actos de obstrucción de la justicia, que es un crimen. ¿Por qué? Porque ninguna persona que no sea el Ministerio Público tiene facultad para hacer una investigación de un cuerpo del delito. Y todos los que participaron en esa comisión suplantaron las funciones naturales del Ministerio Público, porque ya Punta Catalina era un cuerpo del delito. Entonces, ¿qué hicieron? Montaron un mamotreto de investigación, y en esa investigación la hicieron una investigación técnica, no penal, y dieron un resultado y excluyeron a Punta Catalina. Y entonces a Odebrecht también la excluyen del juicio penal, y por eso hoy Odebrecht sigue construyendo a Punta Catalina, toda una gran componenda que tiene un autor intelectual llamado Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo Medina fue financiado su campaña con recursos ilícitos, y si aquí hubiese un procurador serio, Danilo Medina estuviera sometido a una investigación penal y posiblemente a un juicio político que le conllevara su destitución, como ha pasado en muchos otros países. Pero aquí ni tenemos una justicia independiente, ni tenemos un ministerio público independiente. Esa es la realidad. Finalmente, ahí está la Marcha Verde, que ha demostrado un gran poder de convocatoria. ¿Estaría de acuerdo Guillermo Moreno? Pues es un debate y hay que preguntarle a los líderes políticos en que esa Marcha Verde, que es de alguna manera, tiene el liderazgo de la oposición en términos de poder de convocatoria. O sea, una entidad sin recursos que logra reunir 14, 16, 20,000 personas, tiene un gran mérito. La posibilidad de que ese movimiento... ¿Tú contaste que eran 12,000 o 14,000 personas? No, me voy a los dos extremos. Las autoridades... Yo conté un poco, yo he participado en todas, sí, y conté un poco más, pero bien. Sí. No, por eso me fui tan lejos, de 14 a 20,000. Pero eso es muy discutible. Está bien. Había mucha gente, eso no se discute. Por lo que quiero destacar es que esa Marcha Verde se podría convertir en un movimiento, ya no el movimiento social que lucha contra la corrupción y la impunidad de un sistema político que encabeza en los últimos años el PLD, pero que es un club que tiene otros miembros. ¿Está de acuerdo Guillermo Moreno en que ese movimiento dé el paso y se convierta en movimiento político partidario, o que se quede como movimiento social, de poder de convocatoria y estas cosas? Finalmente. Yo pienso que sería un error transformar la Marcha Verde por decreto en un movimiento o un partido político. Nelson y yo, que tenemos algunas tradiciones comunes, sabemos que lo que pasó aquí con el colectivo, por ejemplo, que era una organización social de mucho impacto, y entonces luego en la transición a lo político, entonces normalmente no es mecánica. Lo que sí es posible y sí es necesario es que esa masa de la Marcha Verde, esa sociedad que se manifieste, pudiera ser parte y apoyar acuerdos, compromisos que impliquen para cualquier futuro gobierno, sobre todo desplazando del poder al PLD, implique transformaciones. Por ejemplo, esa Marcha Verde tiene toda la energía para, así como logramos el 4% para la educación, que fue un movimiento, digamos, con menos movilización, pero muy ciudadano. Ahora tenemos un movimiento ciudadano con mucha manifestación y mucha movilización. Nosotros podemos lograr compromisos, y la Marcha Verde puede jugar un papel, lograr compromisos para que haya un Ministerio Público independiente.
para que haya una justicia independiente, para que haya una Cámara de Cuentas independiente. Sin importar el partido que gane. Sobre la base de un compromiso, Es decir, porque con el 4% se firmó un acuerdo, nosotros participamos en eso y lo firmaron todos los candidatos presidenciales y todos los partidos que se movían alrededor de esos candidatos presidenciales. Entonces, en la Marcha Verde pudiera motorizar una serie de compromisos en una propuesta precisamente que para sacar eso que planteo, para sacar al PLD, que tenga como norte sacar al PLD del poder, compromisos que nos permitan a nosotros hacer esas reformas y transformaciones que nos permitan hacer el cambio democrático. Ya esta sociedad requiere de que haya unos mínimos de institucionalidad, de legalidad democrática que nos permita organizar la convivencia. Es decir, no puede ser que todavía en este país la justicia sea esto que es, o el Ministerio Público sea esto que es, o que la Cámara de Cuentas sea esto que es. Entonces nosotros necesitamos dar ese paso. No podemos seguir con un Congreso con el barrilito, el cofrecito, y además de eso, un Congreso que no fiscaliza, y que un diputado, una diputada hace una solicitud 9 veces para que se haga una investigación y es incapaz ese Congreso de nombrar 4, 5, 6, 7 que hagan una investigación. Guillermo, no podemos seguir así. Guillermo, queremos agradecer tu presencia. Ya tú conoces el camino. Las puertas de Enfoque Matinal están abiertas. Y usted mi teléfono. Correcto. O sea que... Bueno, agradecemos la presencia de Guillermo Moreno, presidente y candidato presidencial de Alianza País. Continuamos. Continuamos aquí en Enfoque Matinal. Buenos días, y justamente a esta hora vamos a enlazar con Daya Sena, que se encuentra en Altos de Chabón, en Santo Domingo Este, donde 5 familias tras un incendio han vivido una desgracia y ante eso esperan intervención. Daya, buenos días. Muchísimas gracias. Ciertamente, Enfoque Matinal se ha trasladado hasta Santo Domingo Este, específicamente el sector Altos de Chabón de los Tres Brazos, donde desde el pasado 5 de agosto, consumido a cenizas, quedaron varias residencias ubicadas aquí en este sector a propósito de un incendio que se produjo, y todavía hasta el momento han quedado a la intemperie 5 familias, quienes aseguran no han recibido también las atenciones que deberían de haber recibido tras el devastador incendio, como también proporcionarles casas y algún hogar de acogida. Vamos a conversar un poco con los moradores del sector para que nos cuenten un poco la travesía por la que han pasado estas familias. Buenos días, su nombre primero. Buenos días, mi nombre es Emeterio Núñez Fernández. Cuéntanos un poquito de la problemática que se ha venido dando aquí en el sector. Sí, aquí hay una inquietud de 5 familias que están en la calle durmiendo en garaje y dejando que los vecinos lo auxilien. En el mismo orden, estamos haciendo un llamado al señor presidente de la República, Danilo Medina, que mire a ver qué va a hacer con Iriguaba, porque Iriguaba no está haciendo el trabajo. Aquí no ha venido nadie, esta gente durmiendo en la calle y los vecinos auxiliándolo, dándole comida, y de toda gente desempleado. Son gente del partido también, entonces aquí nadie viene, entonces para la política está todo el mundo aquí metido. Iriguaba, si ella no puede trabajar eso, que deje eso, que le dé oportunidad a otro. Si había sido César López, ya esa casa había estado hecha. Entonces, aquí no se le pone caso a los comunitarios. Ya nosotros entregamos la carta ya, fuimos una comisión, y eso no le han hecho caso. Si es que ella no es pobre, si había sido el movimiento de ella hace tiempo que ella lo había atendido. ¿Qué pasa, Iriguaba? Suelta eso si tú no puedes trabajar eso. Aquí hay gente que son importantes, gente durmiendo en el suelo. Eso da pena, que no tienen el alimento, no tienen trabajo, no tienen nada. Están aquí con la mano así, esperando ver el vecino quién le meta la mano. Venga usted también para que nos cuente su nombre primero y cuéntenos qué tan difícil están pasando sin residencia. Rafael Fernández Acevedo. Bueno, yo pensando que si es que no quieren saber de nosotros los pobres, que no hemos olvidado, porque de la condición que están esta gente, ya ellos tenían que haber venido a dar la mano.
le hago un llamado al presidente que tome cuenta en este asunto, que nos ayude, que nosotros somos del partido, somos dirigentes del partido y soy presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de este sector, que se conduelan de nosotros, que lo que está pasando a esta gente no lo ha pasado nadie aquí, durmiendo en el suelo, en cartones, porque lo dejan dormir. Y Alfredo Martínez, síndico, que dé la cara al sector, que bastante le gusta estar jodiendo aquí con los votos. ¿Y por qué él no viene a dar la cara aquí? Que hoy lo que se ha cogido con hablarnos mentiras a los dirigentes. Que venga, que nosotros lo ayudamos a él, que nos ayude a nosotros ahora. Perfecto. ¿Y usted, Mido, tiene algo que decir respecto a las condiciones? A Napoleón Eladio Villaseca le habla. Nosotros tenemos listados de esto desde el primer día de que se lo dimos a los bomberos. Tenemos cartas ya para esto, más por delante de ustedes venir. Aquí vinieron nosotros a la prensa aquí 2 veces. Vinieron 2 prensas aquí. Y ¿qué han hecho las autoridades? Nosotros no hemos visto nada. Y tenemos diligencia. Aparte de la prensa, había listado por ahí de lo que no se quemó aquí. Y no se ha visto nada. Absolutamente nada. Aquí nadie sacó nada. Nadie sacó nada. Aquí estamos durmiendo ante los vecinos. Y los vecinos auxiliando a nosotros con un bocadito de comida. Aquí no se ha visto nada. Yo somos hermanos del partido, pero yo no he visto nada, absolutamente nada. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer también un señalamiento a ver cómo quedaron estas residencias, las cuales hasta el momento no se ha podido también identificar cuál fue el momento o cuál fue el motivo específico por el cual comenzó el siniestro que terminó ya destruyendo estas 5 viviendas y también afectó parcialmente otras 4 viviendas de construcción de bloque, quienes se encuentran alrededor y que también perdieron algunas pertenencias porque parte del fuego que destruyó esas residencias también los llegó a afectar. Este es el llamado comunitario que hacen los residentes en Altos de Chabón, Santo Domingo Oeste, justamente en los 3 brazos. Así que de esta forma vamos a dar paso con ustedes y también haciéndole el señalamiento a las autoridades a que tomen cartas en ese asunto. Así que vamos a dar paso nuevamente con ustedes, chicos de Enfoque Matinal. Gracias, Daya. Buen trabajo y saludos a nuestra gente ahí. Estamos pendientes, como también de otras comunidades a las que asistimos, si usted hace uso de nuestros contactos para enviar nuestras cámaras. Ahí está. Señores, en el día de hoy queremos dar una participación especial también a la representación de cocos, productores de cocos de Samaná, a propósito de una denuncia de mucho peso. Nos acompaña el señor Rómulo Hernández y Alejandro Johnson, porque hay problemas con la producción de coco en Samaná y sabemos que es un pulmón importante para República Dominicana que hay que estimular y conservar, adicionalmente hacer crecer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les he escuchado antes de pasar a la entrevista decir con mucho pesar que el coco dominicano no está encontrando mercado y eso nos asombra en un momento en que vemos que los supermercados y el comercio comienza a dar paso a productos innovadores sobre el coco dominicano. ¿De qué se trata todo esto? Primeramente, sabes que nosotros como productores de coco, la provincia de Samaná ha sido una de las provincias que la característica ha sido conocida por 2 corrientes, que es el pescado y el coco. Seguro. Lamentablemente, en los últimos tiempos, tras el descuido, podremos decir de las mismas autoridades, el coco, ellos dicen que no existe, pero sí existe. Ahora, con descuido de ellos, nosotros ahora hemos querido y estamos utilizando estos medios para hacer un llamado a que vayan al auxilio, dado a que estamos perdiendo mucho de la producción, dado a que no tenemos mercado. ¿Y por qué decimos que no tenemos mercado? Porque aquí se está importando, en vez de estar analizando la producción de nosotros, que estamos perdiendo mucho coco. El día pasado, inclusive, quienes producimos y quienes comercializan esos cocos, automáticamente se han visto en la acción de pérdida de coco. Pero no, tú estás bromeando porque es que vemos más coco que nunca en este país. ¿Cuál es la principal provincia productora de cocos? Bueno, es Samaná.
¿Y qué está pasando con el coco de Samaná, con las siembras? El coco de Samaná, lamentablemente, ahora mismo se está vendiendo como que hay otros pueblos que están vendiendo más coco que Samaná, como por ejemplo la provincia de María Trinidad Sánchez. Que no estaría mal si todos comienzan a producir, pero ¿de dónde viene lo de la importación y cómo eso los saca del mercado a ustedes? Nos saca, el presidente inclusive tuvo unos contactos anteriormente a nivel de lo que es la comercialización, que él le puede hablar con más exactitud qué sucedió en el principio y por qué hemos llegado a esta escala que hoy estamos afectados. Ok, Rómulo, le escuchamos. Sí, fíjese, nosotros teníamos contacto con todas las industrias de este país. Luego surgió un señor que llamaba Billo Gordo, Rafael Emilio en Agua, Alonso. Ese se convirtió en imperio, nos sacó todo el mundo del mercado, atento a dinero. La industria te llamaba, nunca nos cogían, él nos cogía a nosotros 5 pesos más, 500 pesos más por millar ya, que es lo que estaba en la fábrica. Bueno, nosotros nos cuidamos, se empoderó el mercado. El coco de Samaná no figura en ninguna parte del país, del mundo. ¿Quién figura en Agua? ¿Qué sucede? El Nagüero no compra el coco y lo exporta y lo lleva a la industria como de Samaná, cuando a ellos les conviene. Entonces, ¿el problema es que otro coloca o que ustedes no están consiguiendo vender? Ahora veo dos cosas. No conseguimos vender, no lo compran cuando le conviene. Cuando le conviene no lo cogen y cuando no se lo pierde porque no tenemos mercado, el mercado es de ellos. Ok, ya es un asunto entonces de competencia de mercado. Sí, de políticas de competencia. Eso se puede interpretar, pero igualmente también, si aquí se está importando inclusive, en una reunión que yo sostuve en el ministerio, con el Ministerio de Agricultura, le hice la salvedad de lo que estaba sucediendo de la pérdida. Entonces, ellos me informaron de que no se está produciendo suficiente coco y por eso tenemos que importar coco al país. ¿Cuál es el índice de la importación respecto a la necesidad del mercado? Bueno, esa fue una información que inclusive ellos lo único que me alegaron es que no se estaba produciendo suficiente coco y fue ahí donde entonces yo le hice la reclamación. Lo que ustedes tienen que hacer es visitarnos a nosotros como productores para entonces utilizar el coco nacional antes para medir la cantidad que ustedes necesitan importar para que entonces eso le dé un conocimiento de importantizar al productor nuestro. ¿Cuál es el pedido de ustedes en el estatus que se encuentra la producción de Samaná en este momento? Y tendríamos también que preguntarles en qué índice andan las pérdidas. Bueno, las pérdidas son cuantiosas, muy cuantiosas. Nosotros tenemos alrededor, la asociación de nosotros tiene más de 30 millones de pesos perdidos en coco, después de los ciclones para acá. ¿Y cuál es el pedido que ustedes tienen ahora mismo entonces, tanto al sector, diríamos al sector gobierno, impulsar ese sector sería el nuevo desafío? Mire, nosotros somos un grupo que estamos dispuestos a rescatar a Samaná y su coco y su pescado. Entonces nosotros necesitamos ayuda nacionales, internacionales, provinciales, porque queremos mantener a Samaná con su nombre. Samaná es una provincia, zona de coco y pescado. ¿Han recibido alguna de las famosas visitas sorpresa? No, todavía. No hemos recibido la visita sorpresa, que eso vendría inclusive a incentivarnos nosotros, a la zona de nosotros, a la incursión nuevamente de la repoblación, porque igualmente tenemos que reconocer que Samaná ahora mismo necesita de la intervención del gobierno para la recomposición o siembra del coco. Eso vendría a ayudarnos a nosotros como productores y como comerciantes del coco. La intervención directa del presidente tras una visita sorpresa que nosotros aprovechamos esta vía para solicitar que él se digne en visitarnos a nosotros los cocoteros, los productores, porque queremos, como decimos, que la industria de coco en Samaná vuelva nuevamente a cursar el nivel o los niveles que anteriormente gozaba. Claro, y más hablando de que esa es una marca, el coco de Samaná. Muchísimas gracias. Y fíjese, en Samaná vive un 70 o más de personas del coco. Y si lo dejamos acabar, no puede, hay que cuidar ese sector del coco. Por eso pedimos ayuda, como ya le ha contado.
Muchísimas gracias a Rómulo Hernández, entonces, y a Alejandro Johnson de la Asociación de Productores de Cocos de Samaná. Continuamos. Buenas, continuamos. Tenemos con nosotros a Alejandro Cambiaso. Él es especialista en medicina familiar, pero hoy él nos va a hablar de un evento importante que tiene él, que es presidente fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud. ¿Qué te trae por aquí, Cambiaso? Muy buenos días, en primer lugar, tanto a los amables televidentes como a este distinguido programa. En el día de hoy estamos aquí para hablar sobre la principal actividad en todo el Caribe y Centroamérica de turismo médico, que es el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, una actividad organizada por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y AF Comunicación Estratégica, que se convierte en un punto de encuentro entre los principales líderes del sector turístico, salud, empresarial, financiero, entre otros. ¿Qué abarca el turismo de salud? Conocemos el turismo ecológico, el turismo de playa, pero el turismo de salud como un concepto no muy popular. Bueno, el turismo de salud es una actividad que consiste en viajar de una región a otra o de un país a otro motivado por la salud, ya sea tratamientos médicos, odontológicos o tratamientos estéticos e inclusive de bienestar. Es una actividad que mueve alrededor del mundo más de 100.000 millones de dólares, alrededor del 2.5% de los viajes por avión, y tiene un importante efecto en la economía dominicana, ya que favorece la transferencia de mejores prácticas, de tecnología, la competencia en base a la calidad, que los centros de salud locales se certifiquen, se acrediten internacionalmente, lo que se traduce en mejor medicina para todos los dominicanos. ¿Y cuáles son los procedimientos más comunes que ustedes abordan con el turismo de salud, con la persona que viene al país con esos fines? Bueno, en primer lugar tenemos la segunda edición de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar, que nos permite orientar a los pacientes internacionales sobre el proceso de recibir atención en República Dominicana. Dentro de los procedimientos más comunes están los odontológicos, las cirugías generales, cirugías también dedicadas a pérdida de peso, tratamientos de infertilidad, procedimientos como cirugía plástica, especialidades médicas que no son tan comunes, por ejemplo, en algunas de las islas del Caribe, como neurología pediátrica, entre otras tantas. También estamos fortaleciendo mucho el componente cardiovascular, urológico, oncológico y oftalmológico. ¿El turismo de salud significa algún tipo de ingreso importante para el país? Nosotros conocemos playa, sol, todo incluido, resort, habitaciones. ¿Realmente significa algún tipo de ingreso importante? Bueno, de gran importancia. Precisamente por eso, en el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que pueden acceder a él para ver también su agenda a través del portal web congresoadts.com y hacer su registro online, se lanzará el primer gran estudio de la competitividad de República Dominicana en materia de turismo de salud. Y para no dar las primicias yo, en ese congreso estará cuál es el impacto económico que aporta el turismo de salud en República Dominicana, los principales países que nos visitan con motivo de turismo de salud. Pero es importante saber que el turismo de salud tiene grandes ventajas. Primero, no tiene estacionalidad. Los turistas de salud viajan en un 80% de los casos acompañados. Y también esto incide en desarrollar otros nichos de mercado, como son las comunidades para retirados, como son también todo lo que tiene que ver con captación de divisa, con captación de inversión extranjera en el territorio local. Por eso, en el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar vamos a desarrollar un almuerzo privado de inversión con inversionistas de diferentes localidades del mundo que vienen a conocer nuevos proyectos de turismo médico, hoteles que se van a desarrollar para este fin, también nuevos centros de urgencia, nuevos hospitales con estándares internacionales que vienen a traer al país nueva tecnología. Estamos trayendo en este congreso también los principales centros de salud del mundo y entidades acreditadoras, centros como Cleveland Clinic, el Johns Hopkins Hospital for Special Surgery, el Hospital Presbiteriano de Nueva York, para hacer programas de segunda opiniones, programas de telemedicina que permitan transferencia de tecnología. El gobierno se ha involucrado de lleno en esto. El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República y otras entidades, porque estamos fomentando las alianzas público-privadas y que el mundo sepa que en República Dominicana también hay buenas noticias, también hay buenas perspectivas, y de eso se trata este Congreso. Finalmente, Cambiaso, fecha y lugar del 4º Congreso. Del 5 al 7 de septiembre en el Hotel Jaragua. Va a ser el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Para ver la agenda y todos los detalles pueden ingresar al portal web del Congreso, que es congresoadts.com, y sin duda van a haber más de 50
especialistas locales e internacionales desarrollando paneles de gran importancia, como son la importancia de planificar el capital humano en las industrias de la salud, en las industrias del turismo, cómo fortalecer y fomentar las exportaciones, cómo desarrollar un producto de salud exportable y cómo insertar estas actividades en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, Cambiaso, agradecemos tu presencia y manténnos informados del proceso de este Congreso. Gracias por tu presencia. Gracias. Continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos y damos la bienvenida a Marcos Barina, arquitecto y planificador, para desarrollar aquí lo que se llama enfoque urbano en enfoque matinal. Bienvenido, Marcos. Bienvenido a mí y a ti también. Después de un año ver tu cara aquí es interesante. Sí. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Caramba, no, pero creo que podemos utilizar el tiempo para hablar de una actividad del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo entendido que tiene que ver con el tránsito, mejorar el tránsito. ¿En qué consiste? Así es, mira, se llama Hack America, es un concurso de innovación sobre transporte sostenible en las Américas. A la idea ganadora, y esa idea entonces sería incubada como un modelo de negocios por el BID, y también soportada tanto por el Ministerio de Industria y Comercio como por el Intran, el Instituto de Transporte. Los antecedentes de esto, ¿ha dado resultados? Porque esto es para América Latina. Claro, ¿Qué antecedentes tiene esto se ha estado manejando en toda América, empezó en Montreal, se ha estado manejando en toda América y va a ir a un concurso mundial en Estocolmo en el año 2019. Las ideas y la empresa y el grupo de creadores, ¿no?, que sea seleccionada en República Dominicana, va a ir a esta competencia global que ocurrirá en Estocolmo en el 2019. O sea que es una oportunidad muy interesante para gente joven. Todo el mundo tiene alguna idea sobre el transporte. Yo siempre estoy. Hasta el Uber en el que me monté hoy tiene una idea de cómo solucionar el problema del transporte y del tráfico en la ciudad de Santo Domingo. Eso implica lo de las aplicaciones y estas cosas, ahora la tecnología, todo este lío. Exactamente. Se pueden hacer propuestas tanto en el área de las TICs, que son tecnología e información de la comunicación, como en el área del hardware, dígase, algún implemento técnico, una maquinaria o algún equipo que pueda ayudar a mejorar la transportación urbana en Santo Domingo. Pueden ser en el área de seguridad ciudadana, en el área de espacios públicos, en el área de transporte público, en el área de gestión de estacionamiento o cualquier idea específica que tenga la ciudadanía para mejorar este problema que nos tiene a nosotros realmente presionados durante muchos años. ¿Y esas ideas han dado resultado? ¿Hay un antecedente, insisto, en algún lugar? Claro que sí, tiene ya 3 años implementándose. Precisamente por el éxito que tiene es que viene a ocurrir ahora, no solamente en Santo Domingo, sino junto a Santo Domingo se va a estar aplicando en Sao Paulo, en Concepción, Chile, en Uruguay, en Mar de Plata, en Uruguay y en diferentes ciudades en toda Latinoamérica. No, te digo eso porque nosotros tuvimos aquí 20 años con el peaje de ida y vuelta. Y un genio dijo, ¿por qué no pagamos las 2 veces? Bueno, mira... Oye, parece tonto, pero mira que... A alguien se le ocurrió. Claro, después de 20 años. Todos podemos tener una gran idea, todos podemos aportar y tenemos ahora la oportunidad de aquel que tiene esa idea que se la ha pasado diciendo, yo tengo la solución. Bueno, inscríbase en el hackathon, tiene hasta el 29 de septiembre para hacerlo. Usted será seleccionado y recibirá mentoría de algunos expertos, incluyéndome a mí, que vamos a ayudar a estos equipos a generar buenas soluciones y generar buenos modelos de negocio que puedan impactar en el bienestar de la ciudad. Que todo sea para bien. Espero que podamos contar contigo para que luego nos cuentes cómo les fue a los dominicanos en todo esto. Muchísimas gracias a Marcos Barina. Enfoque Urbano para ustedes. Vamos a mis compañeros, por favor. Esperamos estar aquí también para poder narrar y presentar ese desarrollo, porque mientras tanto me toca una cruda realidad a veces en el tránsito. A Disburgo, Pablo, nos queda solo agradecer a los televidentes que nos hayan acompañado hasta esta hora. Así es, mañana a las 7 es la cita aquí, señores. Lindo día, aproveche el tiempo.